Él salió a caminar en la noche, a las 2 en punto. Esto se debía a que el silencio que hay en la noche es incomparable al resto de las cosas. Pero, ¿cuál es la diferencia? Debido a que él no vivía en una ciudad, él vivía en una comunidad rural, y por ello las noches son tranquilas, más tranquilas en comparación, por supuesto, de una ciudad. Siguió su camino, en una grandiosa noche de luna llena. Él no tenía miedo de que algo le pasara, en el sentido de que pudiera existir un ladrón, un secuestrador o algo del estilo. Pues en esos lugares no son comunes estas cosas, así que él no tenía miedo de eso. A él siempre le gustaba caminar. Pero en su trayecto, pensando en diversas cosas como su trabajo, su familia, él a lo lejos observa un perro. Bueno, eso creía porque no era un poco grande, pero tampoco era pequeño, era un tamaño apropiado tal vez para un perro. Pero él solo lo observaba. Se quedó sentado. Escuchaba sus ladridos, el perro se iba alejando poco a poco. Y como que él se quedó un poco sorprendido, ya que no era común ver eso de un perro. Entonces él lo ve, y él decide acercarse. Y el perro se aleja, y luego se queda quieto, y espera que el hombre se acerque a él. Y así va yendo hasta que de repente el perro decide correr. Y el señor, por supuesto, lo sigue. Luego llegan a una parte un poco más, ya que la naturaleza es más abundante, puesto que hay muchos árboles, muchas sierras y demasiado silencio, en el sentido de gente, actividades. En ese momento él observa una casa, un poco descuidada, mal pintada, la cerca destruida, el patio muy mal cuidado, pero era obvio, pues era un lugar muy incómodo, muy inestable para que alguien pudiera vivir allá. Por ello él decide entrar debido a que el perro entró a la casa, pues sabía como si lo estuviera llamando, o para que lo siguiera por alguna razón, y eso era algo que a él le inquietaba, y decidió entrar. Dentro de la casa observa muchos recuadros de una familia, pero él sabe que no hay nadie allá, era obvio. Bueno, al menos eso creía. Sigue caminando observando la casa, pero él camina para buscar al perro, el cual es el que vio que se había escondido, o estaba jugando con él. Pero era una casa muy inquietante. Pero en ese momento, él en el suelo observa un collar, lo levanta y suena una campana, la que está pegada al collar, y observa una especie de nombre debido a que no se ve bien porque está muy sucio, y él logra leer que dice Martin. Y en el momento que él lo recoge, un perro empieza a ladrar a lo lejos. Los ladridos se van haciendo más fuertes, y de repente él voltea hacia atrás como si estuviera el perro junto a él, y observa una imagen, un retrato familiar. Él logra ver de grandes completos, ya que se lo había visto individualmente a cada uno, el cuadro completo de la familia, y logra ver un perrito, y en su collar, quitando el polvo y suciedad para poder verlo, logra ver que dice Martin, el collar. Entonces él queda totalmente sorprendido, pues la imagen dice que es del año 93, pero sabe que no hay nadie, no hay nada en ese lugar. Y el perro empieza a ladrar otra vez, hasta que él suelta el collar y decide salir corriendo. Pero escucha que el perro se detiene. Y en ese momento se quedó pensando y asustado al mismo tiempo, pues que no hay nadie junto a él y es muy tarde. Y en ese momento decide tomar el collar, y él tomó el collar otra vez. Y el perro siguió ladrando. Más bien volvió a empezar a ladrar otra vez. Y en ese momento, en la entrada de la casa, él ve una sombra. Se da cuenta que es muy parecida al perro que había seguido hasta ese lugar. Y por ello por alguna razón, decide seguirlo. Lo persigue a la parte trasera de la casa. Él observa 5 lápidas. Una que dice mamá, otra que dice papá, otra que dice hermanita, una que dice yo, Martín. El perro sigue ladrando en ese momento, empieza a ladrar mucho más fuerte de lo que esperaba. Y él por alguna razón decide tirar y el perro se tranquiliza. Y él, muchas emociones atraviesan por él, demasiadas cosas, y empieza a llorar, se cae al suelo, pero llorando, llorando y llorando, hasta que siente como si un animalito se estuviera untando y acercándose a él, y se tranquiliza.